Hoy voy a exponer este tema tan hermoso que es la hepático-yeyunostomía. Entonces, tenemos que para anastomosis bilioentéricas hay varias posibilidades, ¿cierto? La primera va a ser la coleocoduodenostomía, ¿cierto? Que es, por ejemplo, una indicación para hacerla es la coleocolitiasis refractaria. También hay otras opciones que es la colecisto, o sea, desde la vesícula, duodenostomía o colecisto-yeyunostomía. También un rango de procedimientos pues grande. Hay otras anastomosis que son las intrahepático-yeyunales, por ejemplo en colangiocarcinomas, y la que vamos a hablar hoy va a ser entonces la hepático-yeyunostomía, que hay muchas indicaciones para hacerlo, entre ellas las lesiones iatrogénicas de la vía biliar, las estenosis, los quistes, los otros procedimientos como por ejemplo el Whipple. Entonces, tenemos que, para hacer este procedimiento, idealmente siempre tenemos que tener unas imágenes preoperatorias, ¿cierto? Precisamente para conocer esa anatomía del árbol biliar que es tan variante. La colangioresonancia o en su defecto el TAC trifásico nos van a servir para esto. Y la CEPRE, si tiene el paciente un estudio con ella anteriormente, también es de bastante utilidad para el cirujano. Entonces, vamos a tener que hay varios abordajes. Cierto, están las incisiones por la parotomía, está la incisión transversa, pero la más clásica y la más descrita va a ser el coger. ¿Cómo se hace el coger? Entonces vamos a hacer una incisión subcostal, más o menos a 2 centímetros paralela al borde costal. Se va a seccionar el recto, los oblicuos y el transverso, y eso va a implicar pues que hay que hacer una ligadura de los vasos epigástricos. Miren que esa incisión va a través de todos estos pedículos neurológicos, pues, o neurovasculares, y tenemos que nos podemos ayudar con pinzas hemostáticas precisamente para hacer la disección adecuada del músculo. Tenemos dos posibilidades, una es extendernos hacia lateral, que es la más clásica, ¿cierto? La más utilizada, y la otra es un chevrón, que es hacia contralateral, hacia el lado izquierdo, pues. Tenemos que para el abordaje laparoscópico es muy parecido el setting que se va a utilizar a una colecistectomía, pero pues los libros gringos muestran que el cirujano se debe hacer entre los pies del paciente. Y para el abordaje laparoscópico también los puertos es muy parecido a una colecistectomía, teniendo en cuenta que hay dos puntos que van a servir para la retracción hepática. Ya para las generalidades, entonces tenemos que lo grande, entonces los pasos van a ser: primero, identificar un segmento sano de esa vía biliar en la que vamos a hacer la anastomosis, una confección del asa yeyunal, ¿cierto? Acá les voy a explicar con una anastomosis con una Y de Rux. Vamos a hacer una colecistectomía, siempre porque obviamente pues la anastomosis va a quedar hepático, yeyunal, o sea, se va a saltar el cístico. La anastomosis como tal y la yeyunal, pues terminar la Y de Rux prácticamente. Entonces, tenemos que los principios van a ser los usuales en cualquier anastomosis, los principios de Halsted. Para la exposición, entonces tenemos que el primer paso va a ser la ligadura y división del ligamento redondo, ¿cierto? Esto es muy importante. Ya ahorita les explico también por qué, porque la anatomía es uno de los puntos anatómicos más importantes a tener en cuenta. Retracción cefálica del hígado, literalmente lo subimos, lo elevamos, identificamos ese hilio hepático, y aquí en este momento de la identificación del hilio hepático es muy importante, y por eso se hace la elevación del redondo, porque entonces tenemos dos opciones. Para identificar el hepático, uno se puede ir por el hiato de Winslow, uno puede hacer un coger, pues uno debería hacer un coger, uno lo puede hacer a través del redondo siguiéndolo, llega al hepático izquierdo, o a través del cístico haciendo la colecistectomía y yéndose a identificarlo, ¿cierto? Hay dos opciones, ¿cierto? O de una vez hacer la colecistectomía e identificarla a través del cístico, o aprovechar esa vesícula y retraerla y dejar la colecistectomía para después. En este punto, entonces, vamos a tener también que en este se va a hacer un coger completo con un cátel, pues si es necesario, con la movilización caudal respectiva de encontrarlo. Entonces, tenemos que el siguiente paso va a ser la confección del asa, de la Y de Rux. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el asa más cercano al ángulo duodeno-yeyunal que permite una anastomosis sin tensión, es lo que está escrito en la literatura.
Normalmente, ¿cuánto va a ser eso? 15 a 30 centímetros del ángulo de trades. Y tenemos que el asa yeyunal que va a la anastomosis, o sea, lo que nosotros la vamos a movilizar, los autores, los libros, lo que uno lee en la literatura más vieja es que debería ser larga porque precisamente disminuye el riesgo de colangitis y de reflujo biliar en los textos clásicos, ¿cierto? Se va a ver esto. Ya un poquito la literatura se ha venido a decir, venga, es que yo necesito entrar probablemente por ahí por endoscopia para el manejo de las complicaciones, entonces hágala menor longitud, menos de 40 centímetros. Entonces, ¿qué se ha encontrado al respecto? En realidad muy pocos estudios. El de mejor calidad que encontré fue este del 2013, que evaluó si se debía hacer una asa corta o una asa larga, desgraciadamente pues limitado, retrospectivo, unicéntrico. 70 pacientes se les hizo un seguimiento a 11 años, pues a un seguimiento a 11 años, no, perdón, 11 años pues durante lo que duró el estudio. Diferentes indicaciones para anastomosis, unos Whipple, otros estenosis, otros lesión de vía biliar, y cogieron entonces que, pues describieron que no había diferencias significativas en estenosis, colangitis, litiasis y otras complicaciones, pero aquí es el punto del estudio, el 100% tuvieron éxito en el manejo endoscópico, ¿cierto? Que eso sí era diferente a los que tenían una asa más larga. Con respecto pues a los siguientes pasos que vamos a hacer, entonces va a ser la sección del yeyuno con su meso respectivo, y en este punto entonces vamos a elevar el asa que vamos a llevar a hacer la anastomosis. Vamos a hacer la anastomosis terminolateral o laterolateral del intestino, ya sea mecánica o manual. Vamos a cerrar, importante, esa abertura del meso para evitar hernias internas. Y aquí hay otro interrogante grande que me encontré pues, estudiando este tema. Pasar o no el asa a través del meso, ¿cierto? Supramesocólica o transmesocólica. Entonces, ¿qué encontré? Primero, es una decisión que va a depender de la anatomía del paciente. ¿A qué quiero llegar con eso? Que la decisión debe ser basada en si yo voy a hacer una anastomosis, esta debe quedar sin tensión. O sea, si es una anastomosis que el asa me permite perfectamente movilizarla y que no quede sin tensión, yo no necesito hacer esto. Pero si es un paciente con adherencia, si es un paciente más complejo, si es un paciente obeso, hombre, estos sí son las que se van a beneficiar, o en mesenterio corto, por ejemplo. Ambas rutas son válidas y los estudios que alcancé a encontrar son extrapolados más de bypass gástrico que de hepaticoyeyunostomías, pero ellos hablan de que definitivamente el abordaje transmesocólico aumenta las hernias internas, ¿cierto? Por ese hueco que yo estoy generando. Entonces, si uno lo va a hacer, primero hay que suturarlo al meso, ¿cierto? A la capa más superficial del meso para evitar esa hernia. Entonces, tenemos las dos posibilidades de anastomosis ya hepático-yeyunales. Primero, terminolateral, que va a ser la más común en realidad, o laterolateral. ¿Qué tenemos pues aparte y qué comparten las dos? Primero, debería ser a 2 centímetros o más de la línea de grapas del asa, del yeyuno. Debería ser, pues la yeyunotomía debería ser más corta que la ductotomía. Entonces, literalmente es un puntico en el yeyuno. ¿Por qué? Porque el tejido se va a dejar dilatar. O sea, eso no hay que aumentarlo de tamaño o que, no me va a alcanzar el yeyuno, no. Un puntico puntual para hacerlo. Y la ductotomía debería ser, cuando yo la voy a hacer lateral, de 2.5 a 3 centímetros de longitud, que es bastante. Entonces, ya hablando de la anastomosis puntualmente, tenemos que se debería hacer con una sutura absorbible. Hoy en día se usa el PDS 4 ceros o 5 ceros, siempre de medial a lateral, pues por la comodidad y la facilidad del cirujano de hacer la anastomosis. Primero lo que se describe es haga la cara anterior, ¿cierto? Puntos solo ductales, miren que las suturas van solamente en el ducto al principio, en la cara anterior. Se dejan las agujas, ya ahorita les voy a hablar si simple o continua, pero se dejan las agujas en caso pues de la simple, que es la más utilizada, se reparan, se eleva el tejido precisamente para mostrar esa pared posterior del ducto, que es el siguiente paso. Entonces, en la cara posterior voy a hacer los puntos
ductales y yeyunales. Estos son totalazos, son toda la mucosa con todas pues, las capas de los tejidos. Y estos puntos los de la cara posterior se van a anudar dentro de la anastomosis. Mientras que los puntos anteriores entonces se van a anudar afuera de la anastomosis. Entonces, ¿qué encontré con respecto a si deberíamos usar puntos separados versus continuos? Es un estudio de 1.159 pacientes que fueron a Whipple, 338 fueron sutura continua, 771 sutura simple. Miren que es la más comúnmente usada, la simple. ¿Qué desenlaces? Primero, o pues como lo principal, esas simples aumentaban los costos. Miren la cantidad de suturas que uno termina utilizando pues, en esta anastomosis. Aumentaba los costos y el tiempo quirúrgico, obviamente, anudar, mientras que los desenlaces secundarios, que eran todas estas complicaciones, no tenían absolutamente ninguna diferencia estadísticamente significativa. Entonces la simple va a seguir igualmente siendo la más utilizada, pero y obviamente pues si es la sutura que usted se acostumbra a hacer como cirujano, sígala haciendo, pero si se va a entrenar como nosotros en esto, podemos pensar en hacerla continua sin absolutamente ningún problema. ¿Qué otras consideraciones encontré con respecto a estas anastomosis? Podría dejarse un stent en ese colédoco, se fija con sutura simple, ellos lo describen con catgut, que se va a absorber eventualmente, y se hace previo a la realización de esa anastomosis en casos de ducto pequeño, tejidos dañados o anastomosis difíciles. Y con respecto a las lesiones, por ejemplo, de vía biliar se debe aproximar inicialmente los dos hepáticos, el izquierdo y el derecho, de esta forma, y ahí ya queda como tal el punto circular para hacer la anastomosis bilioentérica. Con las complicaciones, ¿cierto? Tenemos que esas complicaciones a largo plazo van a ser las estenosis, las complicaciones hepáticas a largo plazo, las que quieran, pues, con respecto a la cirrosis biliar secundaria, hernias incisionales, mortalidad eventualmente, y las complicaciones a corto plazo van a ser igual que cualquier procedimiento hepático prácticamente. Entonces, tenemos las fugas biliares, los derrames pleurales, ya los más graves van a implicar lo que es las insuficiencias multiorgánicas, el choque séptico y una mortalidad pues a 90 días que no es despreciable, pero que igualmente sigue siendo baja para la complejidad que normalmente implican estos procedimientos. Y lo que más encontré en los textos, o la lección que más querían dejar ellos, por ejemplo en lesiones de vía biliar, es que no invente, drene y ya, ¿cierto? Drene esa lesión y déjelo quietecito que se reparará después. Entonces, para el cierre, encontré del Coger, que es un punto pues importante me pareció, va a ser que la parte de esa aponeurosis de los rectos se debería extrapolar de incisiones de la línea media, o sea, la recomendación es hacerla small bites. Especial cuidado, y el punto en donde más hernias se hacen es en la línea semilunar, es el punto que más debo estar seguro que yo estoy uniendo línea semilunar con línea semilunar, porque ahí es, como les digo, donde más se lesiona el tejido y donde más se hacen las hernias. Y en la parte lateral se puede cerrar por planos y es así pues casi que totalazos, en masa y no hay absolutamente ningún problema, pero en donde más se tiene que poner cuidado es en los rectos y en la línea semilunar. Ya, muchas gracias. Eso se me trae.